Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año, que estudiaremos el libro de Números para nuestro Ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Estimados hermanos y amigos en Cristo, qué gusto de saludarlos una vez más y continuar con esta nueva serie denominada Elección de los Levitas y sus colaboradores, serie 1. Te invito a abrir tu Biblia para dar lectura al libro de Números, capítulo 3, versículos 11 al 16. En esta oportunidad comenzaremos a meditar sobre el llamado del levita al sacerdocio, donde se aclara cómo el primogénito del Señor es libertado y protegido desde Egipto por la poderosa mano de Yahweh o el Señor, y la inesperada travesía en medio del desierto con destino a la tierra prometida, y donde comienzan a organizarse en el aspecto administrativo, logístico y sacerdotal. Un estilo de vida basado en la justicia y en esta santidad que hemos mencionado, incluyendo la organización de distribución del pueblo de Israel alrededor del tabernáculo, estructurando la nueva vida de la comunidad de los israelitas, tipificando la estructura del plan redentor, un propósito y de las promesas de Dios, debiendo ser obedientes a sus mandamientos. Y ahora entraremos a un tema interesante del servicio al llamado al sacerdocio, estableciendo un orden y su rol a ejercer desde el tiempo de Moisés hasta Aarón, donde la figura central aún en estos tiempos es Cristo, que va permitiendo un cambio generacional en el sentido espiritual en el hombre y del propósito de la nueva estructura sacerdotal por la obra redentora. También hemos percibido cómo aprender del ministerio en el tabernáculo, cómo era en el tiempo de Moisés, comenzando con el primogénito consagrado para el Señor, una nueva organización e identidad estructurada con planes sacerdotales para ocupar la tierra prometida, ejerciendo la autoridad en el trayecto de la gran travesía de la tierra de Canaán, donde la figura central fue Cristo, de modo que este hermoso libro va permitiendo observar la función delicada de los levitas a Aarón y a sus hijos. Debían ser los ministros, los siervos exclusivos del Señor, y los demás levitas unos colaboradores que disponían su talento y eran reconocidos por los mismos sacerdotes como bendición de Dios. En este episodio nos permite ver el nuevo orden a través del sumo sacerdote Aarón, estableciendo a los levitas y a todo el pueblo de Israel en velar o cuidar el santuario para no ser contaminado o robado, porque los colaboradores levitas estarían al servicio del Señor en forma indirecta y debían aliviar al sumo sacerdote y a los demás sacerdotes de sus labores. Esto era delante del tabernáculo, no en el lugar interno, menos en el lugar santísimo, que no podían entrar porque no están destinados a ejercer ningún servicio personal, solamente a la puerta del tabernáculo, y solo podían ejercer en llevar las ofrendas del pueblo y ofrecido y examinado. Esto era entregado al sacerdote, y si podían ayudar en matarlo y servir de contención para mantener afuera todas las personas libertinas o impías, que denotaban contaminación, como suele suceder a esta fecha, que es en la Santa Cena. Se invitan a familiares o amigos sin que tengan un ápice de arrepentimiento del momento. Léase en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, y que dice: vosotros también como piedras vivas seáis edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Un pasaje que nos orienta en ser una verdadera casa espiritual, la verdadera roca, como se lo hizo saber a Pedro, donde la piedra fundamental es Jesucristo. De modo que usted y todo creyente genuino son piedras pequeñas que forman la composición de esa gran casa o edificio espiritual, y esto sucede con el nuevo nacimiento, siendo de la familia de los sacerdotes un verdadero edificio de Dios. Hoy el sacerdote o la iglesia es usted, no la construcción, como lo hemos venido diciendo, por ningún motivo, aunque se inviertan grandes cantidades de dinero y quede muy hermosa, el lugar que habita siempre el Espíritu Santo o su presencia es en el corazón del creyente arrepentido o verdadero. Pero demanda una verdadera consagración para mantenerse en la santidad de Dios, además de ser un buen colaborador. Esa misma delicadeza debe realizarse en estos tiempos, aunque el poder de Dios habite en el corazón del hombre. Esto implica que cualquier construcción no debe prestarse para actos mundanos, menos celebrar conferencias donde existe dinero de lavado de dinero, porque la nueva vida se regula en Cristo, como era el campamento, donde cada tribu estaba alrededor del arca, porque el plan de salvación venía de esa nueva estructuración y se debe de mantener los principios, porque aprender del ministerio en el tabernáculo es esencial. Desde el tiempo de Moisés, que se abrió una puerta a la nueva dispensación sacerdotal de Cristo céntrico. Léase en Efesios capítulo 4, versículo 11. Para mayor información puede escuchar el estudio en YouTube de Números capítulo 3, versículos del 5 al 10. Recordemos que Moisés ordenó el llamado del levita al sacerdocio. Me refiero a la elección de los levitas y sus colaboradores en esta serie 1, que fueron elegidos en la línea de la orden que recibió Moisés en el tabernáculo de reunión. La presencia de Dios es notable en todos estos aspectos administrativos, espiritual y logístico, con fines de avanzar y protegerlo. Sin embargo, la tribu de Leví fue una exclusividad para servir en el tabernáculo, donde se adoraba al Señor, y poseer la responsabilidad del mantenimiento y de la organización del tabernáculo, y todo lo que implicaba a los sacrificios y ofrendas espirituales que se entregaban delante de la presencia del Señor. Una forma del plan estructurado en el orden al servicio del pueblo y dentro del tabernáculo. Todo este sistema se venía planificando con el cuidado de los primogénitos, protegido desde el imperio egipcio, para dar éxito a la efectividad de las responsabilidades. Esta narrativa nos permite ver, a su vez, la elección del sacerdote remontándonos al tiempo del juicio sobre los primogénitos de los egipcios, donde los israelitas eran esclavos, habían asesinado a sus descendientes de Egipto, haciendo la vida del judío intolerable. Fue una noche donde el ángel de la muerte se hizo presente, observando la omnipresencia del Señor y dando el cese de vida para cada primogénito y de cada animal, en conciencia declarada a Faraón y de sus dioses o de sus ídolos, incluyendo imágenes de minerales preciosos, demostrando quién era el Dios verdadero, el Yo Soy, Yahweh. De modo que en su intervención demostró su poder sobre la muerte y dejar con vida solamente a los hijos primogénitos de su pueblo, preservando a estos niños israelitas, que fueron apartados desde ese comienzo para su plan estructurado del sacerdocio. Léase en Hebreos capítulo 5, versículo 4, y que dice: «Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón». Un pasaje que nos orienta a analizar
la delicadeza del Salvador y Señor del pueblo de Israel. Me refiero al honor del sacerdocio, como lo hemos venido percibiendo desde la infancia, un oficio muy honorable como lo fue para Aarón y de sus hijos. Fueron con aceite, una presencia impregnada en su ser, y ser vestido con vestidura como la de un redimido en estos tiempos, acreditando un mantenimiento junto a sus sacerdotes y de los levitas para atenderlos, como debería ser hasta la fecha, con respeto y reverencia, porque presentaba al pueblo, destinado a recibir las ofrendas y el sacrificio de estos. Eran un modelo a seguir tipo Cristo, de modo que no era asumir este cargo humanamente, menos por un método injusto. No podía ser por el estudio o la preparación académica, o menos por amistad o simpatía. Esta fórmula divina fue modificada con el tiempo en los albores del Imperio Romano, y donde los apóstoles rechazaron abiertamente esta práctica, sabiendo que el llamado es directamente por Dios, como lo fue a Moisés, como lo fue un llamado a David o Salomón en cargos u oficios distintos. Estos son incuestionables. Generalmente Dios los prepara o los separa para vivir en su adoración, pero con santidad. Los demás que se desviaban eran destruidos por fuego o por la tierra. Acordémonos de la vara seca que brotó y floreció, aún más produjo almendra. Esto fue una señal hasta la fecha, que a los siervos que son llamados por Dios no los deja, aun donde ponen su mano hay bendición, porque son llamados sacerdotes auténticos. Hoy el sacerdote o la iglesia es usted, no la construcción, por ningún motivo, aunque se inviertan grandes cantidades de gastos y quede muy lujosa. Sin embargo, el cargo del sacerdote que extiende la palabra del Señor debe ser siempre elegido por Dios, por su Santo Espíritu, y nunca como muchos se muestran en ayudar en la construcción, o hacer pastelitos, o hacer entrega de donativos, menos de aquellos que son atropelladores a su guía o a los más ancianos. Son hombres que Dios elige y que son hombres verdaderamente convertidos, nunca arrogantes o activistas religiosos, como lo fue el llamado del levita sacerdocio, escogido y separado. Léase en San Juan capítulo 3, versículo 27. Para mayor información puede escuchar el estudio en YouTube de Números capítulo 3, versículos del 5 al 10. Idénticos. Ahora, estimados hermanos y amigos, reflexionemos con este tema interesante a nuestro tiempo, en especial cuando el creyente es parte de la responsabilidad del ejercicio sacerdotal, que amerita una actitud de respeto y reverencia a su Dios y a sus semejantes. Esta nueva postura nos permite evaluar la iniciante organización bien estructurada del pueblo de Israel en relación al tabernáculo de reunión, una modalidad de vida para los nuevos sacerdotes con fines del crecimiento espiritual al modo de Dios, con meta a la tierra prometida, la nueva Jerusalén, donde el Señor o Cristo tomará dominio de su nueva casa como el verdadero sumo sacerdote. De manera que esta ocasión hablaremos de la elección de los levitas y sus colaboradores, parte 1. Te invito una vez más a abrir la Biblia para dar lectura nuevamente al libro de Números, capítulo 3, versículo del 11 al 16, adosando un texto auxiliar o áureo. Para ello nos internaremos en el libro de Números, capítulo 8, versículo 4, y que dice: Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Amados, qué importante es evaluar la Escritura para orientarnos en la exclusividad de los sacerdotes y levitas. Fue de un principio como lo hemos manifestado, siendo rociados con agua de la purificación y ofreciendo sacrificio de ofrenda para ellos mismos.
una presentación con adoración y reverencia al Señor, porque estos eran solamente del Señor, dedicados exclusivamente a su servicio, porque ellos serían lo que ministrarían delante de su presencia. Este pasaje bíblico también nos permite evaluar la necesidad imperante del creyente judío y del pueblo gentil, que demandaba desde un principio la santidad, una calidad del alma y del cuerpo, en sujeción al sacrificio de la ofrenda, aunque el hombre con el veneno de la serpiente antigua, fluyendo por las venas, estaba limitado solo con el hecho de su confianza en el Señor y de vivir consagrado, en especial el sumo sacerdote. Sin embargo, la tipificación de Cristo era la superioridad de cualquier sacerdote, pero la selección de la primogenitura lo hacía meritoria con su consagración, pasar el velo una vez al año. Sin embargo, el verdadero sacerdote, según la orden de Melquisedec, libre de todo pecado, sin astucia, inofensivo, ni malicia en sus acciones que provienen del corazón, sin causar daño a ninguna persona, un sacerdote inocente, pura y santo en sus conversaciones, superando a cualquier sacerdote de la ley mosaica, quien tenía acceso a Dios Padre y quitar el pecado, que venía arrastrando desde la línea del tiempo de Adán y donde los sacerdotes de la ley no quitaba el pecado. Sin embargo, la sangre del Cordero Pascual, Cristo, su sangre pasaba a ser una sangre inocente, sin mancha, o pura y santo. Amigos que nos escuchan, el verdadero sumo sacerdote, Jesucristo, se puso como ofrenda frente a la naturaleza del pecador, escuchándolos, comiendo, pero no con una naturaleza pecaminosa y de la línea adánica. De modo que este nuevo sacerdote es anterior a la misma ley de los sacerdotes, en la misma exaltación de Cristo, donde aún los mismos ángeles están sujetos a él. Léase en Hebreo capítulo 7, versículo 26, y que dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así es, amigos. Esperamos su arrebatamiento, porque Cristo gobernará con el salvado durante 1000 años en esta tierra. Su nuevo plan o forma de organización a sus sacerdotes, y que deberá mantenerse sin malicia en el camino de su verdad para mantenerse en la unción o su Santo Espíritu del creyente genuino, y manteniendo una estrecha relación con Dios, fomentando la unidad y el compañerismo. Acuérdese que los sacerdotes levitas de Israel eran ungidos con aceite, indicando que estaban untados por el Espíritu de Dios para cumplir los propósitos que fueron destinados al servicio del Señor. En cambio, con el Señor, el salvo genuino debe vivir sin causar daño a su prójimo, una evidencia de la nueva regeneración por el poder del Espíritu Santo, la nueva elección de sus sacerdotes y sus colaboradores. Amén. Estimados que nos escuchan, encontrar hombres para el sacerdocio o para cargos similares es complicado, porque debemos de ocupar hombres estables y con raíces desarrolladas en el caminar, demostrando sumisión y reverencia, esculpido en la paciencia para ser parte de un edificio espiritual, como piedras vivas por la esencia del Espíritu Santo, como el apóstol Pablo aconseja a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, y que dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Refiriéndose a su discípulo y un verdadero colaborador a la obra del Señor, de mantenerse firme en la fe de Cristo y del conocimiento adquirido de la palabra del Señor. Una educación que viene desde el nacimiento, como lo fueron los primogénitos para el sacerdocio del pueblo de Israel. Estos fueron de muy temprana edad inculcados en sus leyes, como lo fue Timoteo en la palabra de Dios, un mapa que lo guiaba siempre a la verdad y la fortaleza en su fe. Un buen predicador será siempre sometido a Dios
y a su pastor, jamás haciendo las cosas a su manera, menos en no consultar, porque estaría haciendo el uso de una autoridad no concedida, viviendo a la impureza de su corazón. Es por ello que el conocimiento de la Escritura lo llevará a reparar siempre la incidencia del veneno de la serpiente antigua, guiándolo a la verdadera postura de un salvo genuino, a la sabiduría que es divina y no terrenal, abriéndose paso hasta llegar a la vida eterna y un vínculo pleno con Dios, disponiendo de su voluntad al desarrollo del Evangelio en bien de la comunidad donde usted asiste. Amigo, ¿posee usted una estrecha relación con Dios? ¿Lee la Escritura? El verdadero sacerdote debe tener un método de lectura que abarca desde Génesis a Apocalipsis. ¿Lo hace usted? Y si no lo hace, ¿tendrá la osadía de aconsejar a otros? Si usted no lee la Escritura, ¿cómo guiará a otro a través del Espíritu Santo? No existe otro camino para alcanzar sabiduría, porque el entendimiento de la Escritura lo llevará a la vida plena con Cristo. Ahora, si usted es un predicador, la Biblia es la herramienta para trabajar. Usted debe ser diligente y jamás un descuidado de leer la Escritura, capaz de orientar al menesteroso, dispuesto a contribuir a la edificación de las nuevas almas, con trato de amor y respeto, un verdadero colaborador activo. Le sugiero que haga un esfuerzo, lea la Biblia en el calendario bíblico, obtendrá ganancia espiritual para atender y permitiendo que su alma sea abundante en el Espíritu Santo, elegido para ser un buen sacerdote y colaborador. Para terminar, amados amigos y amigos que escuchen este mensaje, si usted no ha tenido un encuentro con Cristo, hágalo en esta ocasión, para comenzar a discernir la palabra del Señor y alcanzar el nivel de un verdadero sacerdote con sabiduría espiritual. Desarrollará raíz en el Evangelio y procederá en ser obedientes a las órdenes de sus superiores y dejar que le asignen un cargo que amerita madurez y de su disposición a la organización del ministerio. Recomiendo que ore, reconozca su debilidad como pecador y confiéselo, porque será la señal del verdadero arrepentimiento. Si deseas parte de este ministerio, solo debes suscribirte a este canal o solicitar tu participación a nuestras reuniones internas. Te dejamos nuestros correos, escríbenos. Además, todos los domingos recibirá de este hermoso estudio. Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322. Como siempre, evangelizando para usted y aquellos que necesitan un antídoto espiritual para sus almas, logrando la felicidad en el creyente. No olvide compartir este estudio a quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Puedes escribirnos a nuestra página web descrita en este video. Se despide como siempre su pastor John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga.